Muy bien, vamos a comenzar con una oración. Bendito Señor, en esta hora del día, te damos gracias por la oportunidad de una vez más reunirnos en este lugar que tú has provisto. Gracias por la vida, la salud, porque estás con nosotros. Gracias, Espíritu Santo, porque estás en nosotros y eres el que nos guía a toda verdad, que nos enseñas, y queremos que tú nos abras el entendimiento y nos prepares para cuando tengamos la oportunidad de testificarle a alguien de Jesucristo, especialmente aquellos que son llamados testigos de Jehová. Los ponemos en tus manos, con los que vienen en camino, guárdales y que podamos tener una buena clase. También sé con nuestra hermana Martina y nuestra hermana Rosa María y donde están. Una vez más, gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén. 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 Bueno, por ahí mi esposa tiene unas copias para dárselas. Es de lo que empezamos a hablar la semana pasada. No están las citas que hablamos sobre Jesucristo y cómo los testigos de Jehová lo creen que es el ángel, el arcángel Miguel, perdón. Son citas nada más que después se las puedo pasar, pero de lo que son las creencias esenciales de los testigos de Jehová, voy a tratar de poner las notas allí. Muy bien. Nos quedamos en donde menciona acerca de Jesús, ¿correcto? ¿Sí? Ok. Dentro de la hoja que yo les di a ustedes, que tiene las creencias básicas sacadas de lo que es la página de internet de los testigos de Jehová, no encuentran lo que enseñan acerca del Espíritu Santo. Pero en las hojas que el pastor Ramón nos dejó, ahí en ese libro sí vienen comentarios acerca de quién es el Espíritu Santo. ¿Tienen esas hojas con ustedes, hermanos? Porque no tengo copias extras. ¿Mande? Okay. Ok, muy bien. Alrighty. So, en la hoja que dice, que habla acerca del Espíritu Santo, ustedes pueden, ¿quién la tiene? ¿Quién tiene esa hoja? ¿Ustedes, hermanos? No, el capítulo 5, parte 3. Ok, entonces donde dice el Espíritu Santo es donde vamos a estar viendo ahorita. ¿Sí? Y voy a leer el primer párrafo y si alguien quiere leer el segundo y el tercero, vamos a ir tomando tiempo para leerlo. Después les puedo dar copias, hermana, porque si no nos vamos a tardar un poquito más. El Espíritu Santo dice aquí, según los testigos de Jehová, el Espíritu Santo no forma parte del ser divino. Niegan la personalidad y la divinidad del Espíritu Santo. Lo definen como el poder activo, invisible de Dios, de Dios Todopoderoso, que impulsa a sus siervos a hacer
su voluntad. ¿Ok? Ahora, la personalidad del Espíritu Santo es constantemente rechazada, sigue diciendo, a lo largo de toda la traducción del Nuevo Mundo. ¿Se acuerdan que la traducción del Nuevo Mundo es que la versión de los testigos de Jehová? Así es. Al no escribir con mayúscula inicial la palabra espíritu cuando se refiere a él. Entonces, nota eso en cuestión a que ellos lo llaman como el poder activo, fuerza activa. Así es. Y no es necesariamente, no es una persona, incluso le ponen con minúscula. Las palabras en español, cuando son minúsculas, parte de la gramática que no es correcto cuando es el nombre de alguien. En el caso, por ejemplo, de Dios, cuando es un Dios con minúscula, se refiere a un ídolo, a cualquier Dios. Pero en el caso de nuestro Dios, nosotros por eso lo escribimos con mayúscula, haciendo referencia a que se refiere a nuestro Dios. Y otra de las cosas que quiero notar en esto es de que para ellos es como casi como una cosa en material, pero si no es Dios, si no es una persona, ¿qué es? Que pudiera ser, o sea, no sé si hay algo necesariamente opuesto a lo que es una persona, tampoco es un animal. Entonces, pudiera ser refiriéndose como una cosa. Sí, sí. Entonces, el punto es de que ellos no ven al Espíritu Santo como parte de la Trinidad, como Dios y como alguien que pueda referirse como persona. Yo creo que lo había mencionado. Segundo párrafo ahí. ¿Alguien quiere leerlo, por favor? Con el fin de proclamar este error, traducen incorrectamente algunos pasajes como Efesios 4:30. También no estén considerando también no estén contestando el Espíritu Santo de Dios, con el cual ustedes han sido sellados para un día de liberación por rescate. Cuando ustedes ven en la traducción de ellos, Nuevo Mundo, ustedes van a encontrar la palabra espíritu en minúscula. Lo menciona la Biblia, si quieren vamos todos ahí a esa cita de Efesios 4:30. Y esto es lo que dice en la Nueva Traducción Viviente. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios. Ahora, noten que al menos en mi traducción está de todo en mayúsculas, pero en la de ellos no. Les dije que les iba a tener la traducción Nuevo Mundo y no la preparé, así que les pido disculpas. La trataré de tener para la próxima sin que se me olvide. Sí, y la clave ahí en nuestra Biblia, nuestra traducción, ya sea Reina Valera o una versión internacional, la versión que ustedes tengan, el punto es de que la palabra o nombre es Espíritu Santo, tiene ambas con mayúscula. En la versión de los testigos de Jehová la tienen con minúscula. Ahora, fíjense que no lo descartan necesariamente como decir, no existe el Espíritu Santo. No llegan ellos a ese punto, pero sí ellos lo bajan a un nivel que muy apenas tiene lugar dentro de la enseñanza de la Biblia. ¿Okay? ¿Qué dice acerca del tercer párrafo? ¿Quién lo quiere leer? Pues no están leyendo de eso, ¿verdad? Ahorita todavía no, hermana. Ahorita todavía no. Sin embargo, ambos versículos enseñan que el Espíritu Santo es una persona. ¿Cómo es posible contestar a una persona? ¿Cómo puede enseñar todas las cosas sin poder impersonal? Las traducciones competentes tienen en Efesios 4:10 las palabras por quien, en vez de decir por el cual. Y en Juan 14:26 dicen a quien
Ok. Entonces, aquí hablando de la gramática, cuando no es nuestro fuerte, posiblemente no vamos a notar mucho la diferencia. A veces, y yo francamente no me considero una persona que está súper bien en la gramática ni en el español, pero en el caso de ciertas palabras con la cual o con el cual, puede, dependiendo del contexto, darnos un mensaje diferente, importante. En este caso, cuando usan la palabra quién, por quién, se refiere hacia una persona. Ahora, cuando dicen con el cual, pudiese interpretarse como a un hombre, ¿verdad? Pero también puede referirse a una cosa o a un animal, ¿verdad? Entonces, ellos, cuando ustedes vean esas distinciones, nos debe de dar una alerta de, bueno, sobre todo si estás leyendo un material, porque fíjense, hay una clase que enseñamos aquí que es la clase misión, la última, bueno, la movimos a la tercera, pero en esa hablamos acerca de compartir el Evangelio de Cristo. Y en uno de los ejercicios que tenemos, hablamos de, estoy leyendo un libro sobre espiritualidad, sobre la nueva era. Y quienes no saben, hablan la palabra espiritualidad, no significa algo malo necesariamente. Y cuando no sabes qué es la nueva era, pues tampoco. Pero ya cuando empiezas a notar las cosas que distinguen, cómo llegas a tener salvación, etcétera, ya empiezas a saber, ok, esto no es bíblico, esto no es algo que Dios aprueba. En el caso de este versículo que estamos leyendo, cuando tú estás leyendo y encuentras un pasaje que dice con el cual o con lo cual, y no refiriendo con quién, entonces nos debe dar una alerta allí. ¿Ok? Entonces, en general, lo que queremos aprender de esta parte en cuestión a lo que ellos creen del Espíritu Santo es que ellos no creen en la Trinidad, no creen en el Espíritu Santo como una persona, lo creen como la fuerza activa que opera a través de las personas que creen en Jehová Dios, según ellos. Pregunta hasta aquí. ¿No? Ok, entonces vamos a movernos a lo que es el reino de Dios en la hoja que ustedes tienen allí enfrente de ustedes. Vamos a ver qué es lo que ellos publican en su página de la internet. ¿Alguien quiere leer donde dice el reino de Dios? Esa hoja sí la tienen todos ustedes. El reino de Dios. Este es un verdadero gobierno de Dios, no una condición de los corazones de los cristianos. Reemplazará a los gobiernos humanos y cumplirá el propósito de Dios para la tierra. 44, Mateo 6, 9 y 10. Tomará estas acciones pronto, porque la profecía bíblica indica que estamos viviendo en los últimos días. Segunda Timoteo 3, 1 5 y Mateo 24, 3 al 14. Jesús es el rey del reino de Dios en el cielo. Comenzó a gobernar en 1914. Apocalipsis 11:15. Ok, so quise que terminara todo el párrafo porque para no cortarle allí, pero vamos a analizar bien qué es lo que dice. Otra vez, esto lo encuentras en la página de los Testigos de Jehová. No es algo que es un libro de alguien que está criticando, no, estamos hablando de su propia página. Te voy a dar dos citas bíblicas, escriban las Gálatas 4:6. Y la otra es Efesios 3:14 al 19. Okay. Gálatas 4:6 y Efesios 3:14 al 19. Cuando termines, vámonos a Gálatas 4:6, por favor.
Y esto en referencia a lo que dice aquí, que ellos creen en hablando del reino de Dios, verdadero gobierno en el cielo. Y nota que distinguen ellos no una condición en los corazones de los cristianos. Ellos están haciendo completamente distinguiendo que no pasa, el reino de Dios no tiene nada que ver con el corazón del ser humano. ¿Ok? Gálatas 4:6. ¿Quién lo tiene, por favor? Por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. ¿Ok? La traducción viviente dice, debido a que somos sus hijos, Dios envió al espíritu de su Hijo. Ahora, nota que en este párrafo que leyeron habla acerca de un gobierno en el cielo y que hacia abajo dice Jesús es el rey del reino. Entonces, Dios dice que envía al espíritu de su Hijo. Dice que lo envió a nuestro corazón. Entonces, ¿cómo es que bíblicamente pudiese una persona decir que el reino, el gobierno de Cristo, el reino de los cielos, no es una condición en los corazones de los cristianos? Fernando dice, ahora bien, como ustedes son hijos, Dios ha enviado el espíritu de su Hijo a nuestros corazones y exclama, Abba, Padre. Ya. So, ellos no mencionan esa cita. Sería casi imposible, es como reescribir toda la Biblia si ellos incluyeran o cambiaran todas las citas para no contradecirse. Pero en este pasaje nos habla que no es como que Jesucristo no tiene nada que ver con el corazón del ser humano. Dios envía al Espíritu Santo, el Espíritu de Jesucristo para estar en nuestro corazón o al corazón de los seres humanos. ¿Qué dice Efesios? Vámonos a Efesios 3, siguiente libro. 14. Vamos a leer un versículo cada quien. Okay, empezamos con nuestra hermana Ruth. Efesios 3, 14 al 19. Un versículo cada quien, hermana Ruth. Por esta razón me arrodillo delante de tu Padre. 15, Mari. O hermana Flor. Cuando pienso en todo esto, caigo de rodillas y elevo una oración al Padre, De quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. pido en oración que de sus gloriosos e inagotables recursos los fortalezca con poder en el ser interior por medio de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que estéis llenos de toda la plenitud de Dios. Y el 19 dice, ese es mi deseo, que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Entonces serán completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. Ahora, el hermano Amador leyó la parte donde dice que Cristo habitará en el corazón de ustedes. ¿Ok? ¿Qué dice? Tiene Para que mediante la fe ustedes, el Cristo resida en sus corazones con amor, también oro para que estén bien arreglados y establecidos. ¿ok? Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Sí. Entonces, estos versículos que te estoy mencionando, hermana, son para mostrarte que el reino de los cielos ciertamente está, Dios lo menciona a través de la Biblia. Mencioné la semana pasada que Jesucristo se refiere a Dios que está en el cielo. Hablando de la oración, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. No estamos descartando el hecho que Dios
habite en los cielos, que gobierne en los cielos, pero a través de la Biblia nos enseña Dios que no hay realmente un lugar donde Dios no exista, donde Dios no gobierne, no reine. Entonces, el que una persona o grupo diga que Jesús no tiene nada que ver con el corazón humano es incorrecto, bíblicamente hablando. ¿Ok? Ahora, dentro de lo que estábamos leyendo, dice que reemplazará a los gobiernos humanos. ¿Estamos de acuerdo? Hablando de quién gobierna o va a estar gobernando, ya no más va a haber reyes y todo lo que hoy tenemos. Él va a ser el que va a estar gobernando. Estamos de acuerdo en eso. Sin embargo, y te mencionas algunas citas bíblicas que mencionan acerca de los últimos días. Lo que tengo el problema es cuando dice comenzó a gobernar y nos da una fecha. ¿Verdad? ¿De dónde bíblicamente? Y ellos no ponen más que esa cita de Apocalipsis 11:15. Y vamos a leerla, hermanos. Apocalipsis 11:15 para ver qué es lo que ellos dicen o usan ese pasaje para comprobar que Jesús comenzó a reinar en 1914. Apocalipsis 11:15. Dice, entonces el séptimo ángel tocó su trompeta y hubo fuertes voces que gritaban en el cielo, ahora el mundo ya es el reino de nuestro Señor y el de su Cristo, y él reinará por siempre y para siempre. A menos que yo me falten otros lentes, no puedo ver que ahí tenga una fecha. No tiene la fecha. Entonces, pongan esa atención en que ya ellos podrán decir, incluso nosotros pudiéramos decir cualquier cosa, pero si no tienes pasajes bíblicos para respaldar lo que estás afirmando, ten mucho cuidado. No te dice nada de eso, hermano. No. Saben, hace unos meses, un mes o 2 meses, encontré que había una persona que tiene, digamos, un canal de Facebook, no sé si YouTube, imagino que también, y que estaba criticando a un pastor cristiano. Está en México él. Y ese pastor estaba afirmando que Cristo iba a venir y dio cierta fecha. Y esta persona, el canal que tiene, Cristianos, no recuerdo cómo se llama. Bueno, él públicamente dijo, este pastor está diciendo algo que no es bíblico. Y luego ese pastor que aparece en el canal de 21:4 o algo así, que es el enlace, ¿cómo se llama? Estaba él volviendo a afirmar. Y indirectamente me están atacando y esto, y yo digo, bueno, el punto que voy es de que después de, ni una semana después de esa, él dio una publicó un video en donde él se estaba disculpando, retractando de haber dado esa fecha. Sí. No, y metió a la mujer con todo el vestido y no lo dejaba comer con 15 días antes porque wow. No sé si ustedes recuerdan hace, no sé la verdad cuántos años, pero no creo que fue en el 2000, fue antes, como el 2010, por ahí así más o menos. Hubo un pastor bautista que había anunciado que iba a venir Jesucristo cierta fecha, y había personas que dieron todo su dinero para publicar en el mundo, para anunciar en internet, en cartelones, etcétera, que venía el fin del mundo y no vino.
So, hay varias personas que se han atrevido a dar un pronóstico, no sé cómo le llamen, pero a decir que Jesús viene en cierta fecha. Y porque nosotros sabemos a través de la Biblia que Jesús mismo dijo que los ángeles, ni Jesús como el Hijo, sabe cuándo, la hora, ni el día. Claro. Entonces, es cuestión de uno pensar de que sí estamos, pero que no sabemos cuándo. No sabemos, porque la Biblia lo dice. Pues sí. Nadie lo sabe. Solamente. Hermano, porque oye, esta persona cuando se retractó. Sí lo mencionó, mencionó algunas citas bíblicas, pero o sea, él mismo se dio cuenta que no es bíblico. Nadie sabe, nadie sabemos, jamás vamos a saber. Un ser humano jamás va a llegar a ese punto. Yo creo que cuando cae una nueva religiosidad, porque el Espíritu Santo, como dijo Jesucristo, Él nos revela, porque es mentira, es verdad, Él nos va instruyendo en su palabra, y no caemos en eso, sino que cae la gente, incluso puede ser cristiano, por ejemplo, en religiosidad, todo lo hace por religiosidad y no por Dios, Sí. ¿verdad? Ya, es difícil saber qué es lo que llevó, digamos, a este pastor a atreverse a dar esa fecha. Es un terreno muy peligroso y quienes le siguen, quienes lo escuchan, digo, imagínate la decepción, la confusión que se han de haber llevado. Y la decepción a la iglesia, hacia Dios mismo, Sí. Sí. Se retractó, sí, se retractó. Ahora, esperemos en Dios que nosotros, que todavía estamos aprendiendo, sepamos cómo distinguir lo que Dios nos enseña para no ser engañados, porque la Biblia nos habla de que en los últimos tiempos habrá personas que serían engañados. Entonces, exactamente. Entonces, esta es una de las razones por las cuales tomamos el tiempo para enseñar lo que la Biblia dice y cómo es que otras personas enseñan otra cosa. Muy bien, vamos entonces a continuar con el siguiente punto, que es hablar acerca de la salvación. ¿Qué es lo que los testigos de Jehová publican o enseñan acerca de la salvación? Voy a leerlo todo el párrafo y ustedes vayan viendo qué cosas tienen sentido bíblicamente y qué cosas no, para entonces ver las citas bíblicas que allí tienen. ¿Saben qué, hermanos? Me brinqué. Quería darles unas citas y no se las di. Déjenme las escribo aquí en el pizarrón para leerlas. No me quiero adelantar demasiado. Estamos hablando acerca del reino de Dios. Salmos 97:1. Salmos 146:1. Luego Lucas 1:30 al 33. Y vamos a esas citas, a leerlas. Hermana Mayra, si puede buscar Salmos 97:1, Amador, Salmos 146:1, hermana Nereida, Lucas 1:30, hermana Ana 31, hermana 32, hermana, ¿ya tiene su Biblia? Ok, hermana, usted el 33. Vamos a escuchar a los demás, hermana, todo, no se preocupe. Usted 33, ok. Hermana Mayra, Salmos 97:1. Jehová reina, regocíjense la tierra, alégrense las muchas cosas. Ok. So habla de Jehová reina. ¿Qué dice 146:1? Me ve esta. Si se las di bien.
Te di la cita equivocada. Vamos a Lucas 1:30. Lucas 1:30, no tengas miedo, María, le dijo el ángel, porque has hallado el favor de Dios. 1:31. Uno, 1:31. Aunque yo lo leo, hermana. Concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. él será muy grande y lo llamarán Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David. Y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre. Su reinado no tendrá fin. ¿Ok? Entonces, nos habla de el reino de Jesucristo, pero jamás nos menciona, y eso es afirmando lo que hablábamos hace unos momentos, de que no está dándonos una fecha. Ciertamente Jesucristo es el rey, él va a reinar, pero no nos está dando, no tendrá fin, no tiene una fecha. ¿Ok? Ahora sí, nos vamos a lo que es la salvación. Y dice la liberación del pecado, esto es lo que dicen ellos, la liberación del pecado y la muerte es posible a través del sacrificio de rescate de Jesús. ¿Habrá algo incoherente con la Biblia? No, es posible a través del sacrificio de Jesús. ¿Ok? Sí, hermana. Entonces, lo del Salmo no lo sé. No, hermana, esa cita ni para qué confundirlos más. Le di Mateo 20:28, ahí está en la hojita que ustedes tienen. Si quieren ir buscándolas de una vez. Y ahí está Hechos 4:12. Vamos a ver qué es lo que ellos están usando para hacer acerca de la salvación. Mateo 20:28 dice así. Pues ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Okay? ¿Qué dice Hechos 4:12? ¿Alguien la tiene? Dice que ninguno cual salvación. Dios no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos ser salvos. Amén. Estamos en total acuerdo, ¿verdad? Ahora, pero dice, para beneficiarse de ese sacrificio, o sea, de las personas que quieran ser salvos, para poder beneficiarse, nota, las personas no solo deben ejercer fe en Jesús, sino también cambiar su curso de vida y bautizarse. Ahora, ¿qué es lo que la Biblia dice? Vamos, ahí les voy a dar dos citas, Romanos 10:9 y 10. Romanos 10:9 y 10. Y luego Efesios 2:8. Sí. Romanos 10:9 y 10. ¿Alguien lo tiene? Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Pues es por creer en tu corazón que eres declarado justo a los ojos de Dios, y es por confesarlo con tu boca que eres salvo. Ok. Entonces, ¿hay algo de diferente en lo que ellos enseñan a lo que dice la Biblia? De la fe, Ajá, puede ser también la vida. exactamente. Es como una sensación. Porque dices que lo haces porque Paso de tienes un obediencia. testimonio de que creíste en Jesús, pero aquí como que lo están entendiendo, ¿no? Porque es parte de, Ok. no lo haces. Se le da el mérito, va junto con. Ok. Y hermana Ruth, ¿iba a decir algo usted?
Es como el testimonio de lo que creíste, para que la gente vea que creíste. ¿Ok? El bautismo. Miren, en el libro de Marcos 16, 15, dice, entonces les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen la buena noticia a todos. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que se niegue a creer será condenado. ¿Ok? Entonces, ¿qué es? Es la situación. Ok. Porque si crees y no es imposible para que tú puedas ir a bautizar, estás en tu lecho de muerte. Y no puedes cambiar tu vida porque pues, tu vida va a llegar. Sin embargo, tú crees y lo confiesas en tu corazón. Él no te va a decir que no. No cambiaste tu vida. No te bautizaste, ni modo, no hay gente. No, Ok. el que Hermana nació Flor. de la- No tuvo oportunidad de bautizarse. Y de cambiar su pero aman al Señor. Yo lo puedo en el hospital, pastor, incluso he pensado, porque si están oyendo la palabra y los veo cómo están ansiosos de la palabra, no tienen que bautizar a la iglesia. Hasta he pensado, digo, ¿por qué no un día hablo con el pastor y le digo, ¿por qué no vienen ellos a una congregación a algún día, ¿verdad? Un domingo? Y sienten el deseo de bautizar. Es que la convicción viene después de que creemos. Ajá. El Espíritu Santo Sí. ya ¿Cuál convicción, hermana? de para bautizarse. Viene después de que creemos. Viene el creer, eso es Jesucristo. Pero quiere creer tu corazón cuando lo aceptas de tu corazón. Y él va trabajando en ti. No es eso, no vale tu creencia. Ujú. Estamos en la controversia. Lo que yo creí Es que el Señor conoce sus corazones. Ok, les voy a interrumpir un poquito para poder traernos un poquito qué es lo que sí la Biblia dice. Todo lo que ustedes han compartido tiene sentido. Ahora, pero hay que conectar lo que es lo que la Biblia nos enseña. ¿Ok? A través de la Biblia, Dios, bueno, los viernes hemos hablado que a través de una persona fueron bendecidas todas las familias de la tierra. ¿Quién fue esa persona? Abraham. Ahora, Abraham, en el libro de Romanos capítulo 4, dice, versículo 3, pues las escrituras no dicen. Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró debido a su fe. Las escrituras no dicen Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a la fe. Tengo que entender mejor ahí, pero pensé que era el versículo que estaba buscando yo, pero que sí realmente sí lo habla en cuestión a que Abraham creyó y le fue considerado por justicia. Sí. Ok, el versículo 11 de ese mismo libro, capítulo, la circuncisión era una señal de que Abraham ya tenía fe y de que Dios ya lo había aceptado y declarado justo aún antes de que fuera circuncidado. Hablando de que los judíos tienen esa enseñanza de que tienen que observar la ley. Cuando Pablo les estaba enseñando que Abraham había sido justificado antes de que fuese dada la ley y él había sido justificado debido a qué? A la fe, dice aquí. Ellos se les considera justos debido a su fe. En Romanos 5:1 nos dice, la Reina Valera dice, justificados pues por la fe, ¿verdad? Entonces, no es el creer más aparte las obras. Es la fe la que nos justifica. Por gracia, el libro de Efesios 2:8, ¿alguien lo tiene abierto de una vez? ¿Ya? ¿Qué dice Maru? porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. Sí. La salvación, bíblicamente podemos nosotros mostrar que es por fe, debido a la gracia, no es por obras de nosotros, ¿verdad? Entonces, cuando ellos enseñan que no solo deben ejercer
fe en Jesucristo, lo cual estuviéramos de acuerdo, pero también cambiar el curso de su vida y bautizarse, todo eso lo hace ya diferente el mensaje que Dios nos da en su palabra. Ahora, ¿es entonces el bautismo no necesario? ¿Qué es lo que entonces podemos o debemos enseñar? No para la salvación, No. sino como una muestra de nuestra salvación. Una confirmación de mi fe. No, posiblemente, a lo mejor quisiera entender un poquito más el trasfondo de la palabra confirmación. Pues sí, porque cuando yo quería hablar del Señor, yo quería rápido bautizarme, sentía que no podía porque Jesucristo empezó su ministerio bautizándose. Entonces yo quería, me urgía. Cuando llegué aquí a la iglesia, Sí. el pastor, quiero bautizarme. Y donde estaba no me bautizaron. Y yo ya quiero, pero ya bautizarme ahora, porque necesitaba hablar del Evangelio y sentía que no podía porque no iba a tener la fuerza como del Espíritu para hacerlo. Bueno, ahora, sí, el Espíritu Santo, nosotros lo invitamos a que Él esté en nosotros. Cuando nosotros creemos en Jesucristo, Dios nos da el Espíritu Santo como lo menciona, creo que es Efesios, que lo menciona como las arras, como Sí. ese anticipo. Pero llegué con la hermana Reina y dije, bautíceme en el Espíritu. O sea, yo quería todo rápido, así Sí. en el Espíritu, para empezar a hablar del Evangelio. Sí, ahora, Y así. miren hermanos, los discípulos fueron enviados en el Mateo 28, nos dice que ir y hacer discípulos, bautizándoles, enseñándoles, ¿verdad? Entonces, ellos tenían que haber sido ya bautizados, enseñados y llenos por el Espíritu Santo, al igual que Jesucristo. Pero volviendo a lo que es para la salvación, para una persona ser salva, cree en el Señor Jesucristo y será salvo. ¿Sí? Ahora, cuando ya tenemos, si la persona está en su lecho de muerte, si la persona como el ladrón estaba en la cruz, él creyó y le fue contado como justicia, porque Jesucristo mismo le dijo, hoy estarás conmigo, ¿verdad? Entonces, eso ya en sí, si ellos están muy estrictamente regidos por esta enseñanza de que tiene que haber fe en Jesucristo, más aparte un cambio y más aparte el bautismo, entonces ya están ellos. En cierta forma, sí, sí. Entonces tenemos que ver, y por eso yo digo, sí, tiene que ver la situación. En cierta forma, sí, porque tenemos que tener, digamos, un mensaje consistente, en donde no digamos, bueno, depende de tu condición, si tú crees y esto y aquello y otro, entonces sí, sino que es el que creyera y fuera bautizado. Más bien, bueno, es lo que dice el Marcos, pero es creer en el Señor Jesucristo y será salvo. Sí. Eso es algo que abarca a cualquiera, pero también vemos quién fue, iba a decir, este hombre que se le apareció, Felipe, que Dios le lleva al desierto y se encuentra con un eunuco y le pregunta, ¿qué estás leyendo? ¿Entiendes lo que lees? ¿Verdad? Y se sube al carro, le empieza a hablar desde donde está leyendo en Isaías, y luego en la Biblia nos lleva a donde llega el momento donde dice, aquí hay agua que impide que yo me bautice. ¿Sí? No es necesariamente una convicción que llega después. Es una enseñanza que debe ir junto con el mensaje del Evangelio, en el que hay un nivel de compromiso entre Dios y nosotros. Porque como dijo que nosotros seamos como Jesús, es por eso que no nos van a enseñarnos el camino de él. Y se bautizó él también. Sí. No es por llevar eso que dice el compromiso de ese ejemplo, que nuestro Señor Jesucristo es para nosotros. Y caminando por ese camino.
Sí. Hermano Amador, perdón, hermano. El creer en Jesús, Dios, y conocerlo como estaba leyendo la palabra. Felipe. Conoció de Dios esta lectura. Cuando tú conoces de Dios, cambia tu vida. A veces tú no quieres y Dios te lleva a te vas a cambiar. Es tu manera de pensar, tu manera de actuar. Eso te lleva a tomar esa decisión de decir, bueno, yo me quiero bautizar porque creo que así como yo supe, todos, muchos sepan que si se puede, que muchos sepan que mi testimonio es este, que si creí que conocer a Dios cambió mi vida y es una forma de vivir, ¿no? Y se puede. Sí. Ok. Pero es el conocer a Dios, que te llevan a cambiar y a bautizar. Sí. Sí. Y yo creo que esa es la parte hermosa que no quisiera llegar a ponerle un ejemplo que la verdad no le haría justicia a nuestra relación con Dios al decir esto. Cuando nosotros entramos en una relación con una persona, hablando de quien no es nuestro esposo, esposa, pero cuando estábamos saliendo también, estando jóvenes, el decirle a esa persona, ¿te quisieras casar conmigo? Es algo que la tiene uno que pensar muy bien. Por los factores humanos, voy a decir. ¿Sí? O sea, vivimos desafortunadamente en un mundo donde las personas somos imperfectos, hacemos cosas que no debemos, etcétera. Entonces, como que para ganar la confianza en una persona no es tan fácil como con Dios. Entonces, cuando conoces a Dios y sabes cuánto Él te amó y todo lo que Él hizo, lo que quieres es, Señor, aquí está mi vida. Y lo que tenemos que ir es como, digamos, el anillo, antes de que Dios cambie de opinión, aquí está, Señor, mi vida. ¿Sí? Pero lo que hemos, desafortunadamente, tristemente, hemos fallado como iglesia en general, es en el trabajo de enseñar qué significa el bautismo. En la convención, porque cuando yo acepto a Jesús, no sabía lo que sigue, y se me dice, ya tienes que bautizarte, ya tenemos los tres para que te bautices, ya te vas a bautizar, y sí, y de hecho a mi ex esposo lo bautizaron junto conmigo y yo estaba, pero era como ya, y fue como me bauticé, y ahora yo pienso, pero ya estoy convencida, pero dije, fue como forzoso, como forzado, y esa es la realidad, no me convenció, ya sabes a quién se entregó, a quién entregó tu corazón, a quién recibió tu corazón, y Sí. cuando conoces todo lo que Jesús hizo por ti, pues eso y qué más puedo dar, es corto lo que yo puedo dar para agradecer al Señor, pero sí, el cuidado de que cómo nos bautizamos, por qué nos bautizamos. Sí, sí. Creo que en febrero de a mí me hizo bautizar mi papá a la edad de 13 años. Ese día recuerdo, para mí me quedó como un trauma. Y renegué la religión porque mi papá era cristiano y renegué de todo y bueno, cometí el pecado y cada día que me acuerdo le perdón a Dios de casarme con una católica. A los 15 años, bueno, hice cosas que no debía haber hecho, ¿verdad? Sí. Pero fue la misma rebeldía de la forma que me obligó, o sea, sin embargo, cuando yo llegué aquí a Phoenix, que me pregunté qué vine a hacer a Phoenix, y me encontré con el Señor y aquí y ese bautizo lo sentí, incluso para mí sentía que donde me estaban bautizando, eso estaba un coro de ángeles, la gente dice que yo estoy medio duro y yo digo que sí, pero yo no oía la congregación, no oía sino un coro de ángeles. Y yo cuando me bautizó el pastor, sentí que salí corriendo, como mi espíritu salió como un caballo, así corriendo por la calle, así como mucha energía, como por mucho
mucho poder así como de caminar, poder hasta la casa, sin llevar el carro, o sea, me sentía capaz de llegar corriendo a la casa sin subirme al carro. Y nadie se imagina o sabe, pero yo digo que eso fue muy grande para mí, sentir eso dentro de mí. Nada más al tomar el bautismo, o sea, que dicen, pues no se puede sentir nada, yo sí sentí. Sí. Cada quien puede sentir algo diferente, le digo. Pero ahora que me toca enseñar el bautismo, le digo, cada quien tiene su experiencia bautizada. Sí, hermana. No es todo para una persona. Ya. Y bueno, volviendo a lo que es el bautismo, ellos, los testigos de Jehová, ellos lo enseñan, pero volviendo a lo que enseñamos y las similitudes entre lo que enseñan los testigos de Jehová y los cristianos, no hay demasiada discrepancia. Sin embargo, las cosas que sí son distintas es lo que nosotros debemos de tener cuidado. Porque ciertamente bautizamos, ciertamente creemos en Jesús, la salvación por fe, el cambio de nuestra forma de vida, obviamente que sí lo es, pero no es para salvación, sino de la salvación resultan las nuevas, los frutos, ¿sí? Y ellos citan, te ponía allí las citas que ellos ponen en cuestión del libro de Santiago. Dice, las obras de una persona prueban que su fe está viva. Es cierto, es lo que dice la Biblia ahí en el libro de Santiago 2, ¿verdad? Pero algo que me fijé que ellos ponen es, sin embargo, la salvación no se puede ganar. Viene a través de la bondad inmerecida o de la gracia de Dios, lo cual ya es cierto, pero entonces, ¿por qué es de que ellos mencionan de el cambio de vida como un medio para la salvación? Aunque en el libro, bueno, las hojas que el pastor Ramón les había dado a ustedes, hablando de la salvación, mencionan la salvación no es considerada como un regalo de Dios basada en la obra de Jesucristo en la cruz. No sé de dónde sacaría el contenido la persona que escribió este libro, porque en la hoja, en la página de los testigos de Jehová, dicen otra cosa, aunque ellos mismos se contradicen al decir, no es por obras, pero a la vez sí tienes que mostrar que estás cambiando, ¿verdad? Tengo Y un luego más comentario. abajo. Adelante, hermana Martina. Sí dicen que no es por obras, pero sí tienen que hacer, yo digo porque mi yerno es testigo de Jehová. Entonces, ellos tienen que tocar un tanto de puertas a cada domingo, es por una cantidad cierta, porque si ellos no hacen ellos no van y tocan las puertas y no logran esa cantidad, ellos son reprendidos y ya su salvación se puede perder. Oh, wow, ok. Entonces, sí son por obras. Lo cual ellos no lo publican en su página. Me ven allí que, digamos, es un poco difícil saber exactamente todo lo que se enseña como parte de la religión de los testigos de Jehová. Esto más, gracias, hermana Martina, Por nada. dentro de lo que el contenido que mencionaba nos dio el hermano Ramón. Dice, todos los que debido a su fe en Jehová Dios y en Cristo Jesús se dedican a hacer la voluntad de Dios y entonces llevan a cabo con fidelidad su consagración, serán recompensados con la vida eterna. ¿Ok? Entonces, no hay una consistencia dentro de lo que ellos enseñan con lo que ellos practican incluso. Sí, hermana. En las hojas que no en esa, hermana. Yo les voy a tratar de tener copias para la próxima vez, hermana. De hecho, el hermano ya se las había dado, pero no sé dónde hay copias extras. Yo se las voy a tratar de tener. Pero basado a lo que, no, ahora está dentro de los exclusivos, hermano. nada más que exclusivamente no le teníamos la hoja. Según lo que la hermana Martina estaba compartiendo, ellos enseñan que sí es por obras. Y volviendo, digamos, a lo que es la salvación de aquellos que están en una cama de muerte, que están por morirse, que no pueden hacer obras. Entonces,
y eso es una de las cosas que yo les he dicho a los que me ha tocado hablar con ellos. Y entonces, ¿qué es la esperanza de una persona que está en su cama al lecho de muerte? Y ahí no tienen nada que decir. ¿Sí? Claro. Claro. Sí. Con el que estaba al lado de la cruz, de que se repitió con lo que les dijo a los reyes, o la palabra de que Sí. Pues, hermanos, tenemos que terminar. Vamos a parar allí. La próxima semana voy a tratar de tenerles las notas